Bienvenida, bienvenido a este rinconcito del podcast Esencialmente. Ya sabes, tu podcast de temas de salud mental y relaciones. Soy Laura Moratalla y estoy encantada de estar a este lado del micro y te doy las gracias por estar al otro lado y dar sentido a este espacio. Hoy vengo a hablar de un tema que de una manera u otra, seamos conscientes o no seamos conscientes, nos afecta absolutamente a todas las personas. Y este tema es cómo afecta nuestra infancia, a nuestra vida adulta. Porque a pesar, y esto es un inciso que me parece importante, que a día de hoy el DSM-5, que es el libro que utilizamos los profesionales de la salud mental para identificar y evaluar los distintos trastornos, para ver los síntomas de los distintos trastornos, todavía no recoge trauma infantil, es indudable cómo afecta a nuestra vida adulta el hecho de haber tenido un trauma en la infancia, tanto en cómo nos relacionamos con nosotros, con otras personas y con el mundo en general. De hecho, aunque el DSM-5, como te digo, no lo contempla, se ha podido comprobar a través de resonancias cómo ciertas áreas del cerebro, como la amígdala o la ínsula, que están muy relacionadas con el tema emocional, se mantienen hiperactivas tras, por ejemplo, sufrir abusos en la infancia. Quizá oigas la palabra trauma y creas que en tu caso no tienes ningún trauma, o quizá entiendas que sí, que hay ciertos traumas y los tengas bien identificados. Y es que lo cierto es que en mayor o menor medida todos arrastramos traumas. Vamos a hacer una diferenciación que me parece importante y es la de trauma simple, como llamamos los psicólogos T minúscula, que son eventos que suponen un antes y después en nuestra vida. Puede ser una agresión, un robo, un abuso puntual. Y luego existe el trauma complejo, T mayúscula que llamamos, que son situaciones que se repiten en el tiempo, que pueden ser abusos, bullying, ausencia emocional de los padres, etc. Un trauma se produce cuando la intensidad emocional del suceso imposibilita que se pueda almacenar en la memoria episódica, en nuestra memoria autobiográfica. Es decir, es como si se quedase bloqueado en el hemisferio derecho, que como sabes es como el hemisferio emocional, no pasando al izquierdo, que es donde se encuentran las áreas relacionadas con el lenguaje, tanto la comprensión, que se llama área de Wernicke, como la de expresión, que es el área de Broca. Al no poder almacenar esta información, no se podrá aceptar lo que pasó como parte de nuestra historia y, por tanto, no se podrá sanar, siendo, por decirlo de alguna forma, una herida que está sangrando de manera continua. Actualmente, muchos profesionales de la salud mental nos hemos formado en MDR porque resulta muy efectivo para sanar trauma. Su efectividad, así en resumen, radica en que a través de movimientos oculares se vuelve al evento traumático o a los eventos traumáticos, pero sabiendo lo que se sabe hoy y acompañado en todo momento, que esto es muy importante. De manera que posibilita que se pueda almacenar en los dos hemisferios cerebrales, tanto en la memoria emocional como en la memoria autobiográfica. Y esto no significa que no nos vaya a doler cuando nos acordemos de ciertas cosas, pero sí significa que lo vamos a aceptar y situar donde corresponde, que es en el pasado, de manera que no se haga presente en cada momento de nuestra vida, que es lo que sucede con muchos de los traumas vividos en la infancia. Por ejemplo, si nuestras figuras de apego estuvieron ausentes, es posible que se active la herida del rechazo cuando alguien no responde a una llamada o por lo que sea, que no necesariamente va a ser por nuestra persona, no le apetezca quedar para tomar un café o para dar un paseo o para salir de fiesta. Es probable que comprendamos el porqué de la ausencia de nuestros padres, de su distancia emocional, de su dificultad a la hora de poner límites. Pero cuando éramos niños, esto significaba tener carencias importantes. Tuvimos carencias importantes en nuestro desarrollo si esto nos sucedió. Y esto es algo que queda muy integrado en nuestra mente, derivando en emociones como miedo, culpa, vergüenza, por ejemplo, que muchas veces se mantienen, puesto que siendo niños no disponemos de herramientas suficientes para gestionar lo que sucede en nuestro entorno. De hecho, algo que es muy traumático y que es base de muchas de estas cosas que te estoy contando, es que creamos nuestra propia imagen en base a la forma de actuar de nuestro entorno con respecto a nuestra persona. Muchos de los trastornos son adquiridos, como puede ser el narcisista, que quizá creció en un ambiente en el que se sentía invisible y ahora necesita de la admiración de su entorno. Esto es un ejemplo, ¿vale? Porque el trastorno narcisista daría para 20 episodios más. Sea como sea, es importante que seamos conscientes de esos traumas, de nuestra historia, quizá buscando ayuda si lo consideras necesario,
para que cuando suceda algo en nuestro presente no se active aún más esa herida que, como te decía, puede seguir sangrando. Te he querido resumir en qué consiste un trauma, por qué se sucede, ¿vale? Es verdad que es algo muy complejo de hablar, pero he querido decirlo de una forma sencilla para que sea entendible, que es lo que yo pretendo siempre con este podcast, para que entendamos por qué se queda esto bloqueado en nuestra mente y muchas veces nos imposibilita ser tal y como somos, vivir la vida que queremos vivir, nos imposibilita relacionarnos de una manera sana. Entonces es muy importante que entendamos el porqué y que busquemos ayuda en caso necesario, como te decía, y que pongamos en marcha aquellos pasos que a día de hoy sí podemos dar, aunque en aquel momento no fuera posible porque teníamos una dependencia con respecto a nuestras figuras de apego. Pero ahora como adultos sí podemos dar estos pasos, sanar nuestra relación con nuestra persona, sanar nuestra relación con los demás y mejorar cómo nos relacionamos con respecto al mundo. Antes de terminar, te comento una historia como para clarificar qué es lo que puede suceder en nuestra mente cuando hay trauma. El otro día una persona en consulta me contaba que cuando tenía 6 años perdió a su madre y en ese momento su padre tuvo que dedicarse única y exclusivamente a trabajar. Esta persona no tiene hermanos, con lo cual creció sola. Iba al colegio sola, volvía y se calentaba la comida, hacía los deberes y recogía la casa a una edad en la que corresponde jugar, en la que corresponde tener tiempo de disfrute y esta persona no lo pudo tener. Es cierto que entiende perfectamente las circunstancias que llevaron a esto, pero también es cierto que se sintió invisible durante una etapa evolutiva que es muy importante. Y esto a día de hoy le afecta en cómo se relaciona con otras personas y también en la relación que tiene consigo misma, puesto que es una persona muy autoexigente. En muchas ocasiones nos cuesta ver por qué somos autoexigentes, perfeccionistas, que van un poquito de la mano, por qué nos cuesta relacionarnos con los demás, por qué nos cuesta poner límites. Y muchas de estas actitudes que no nos son sanas vienen derivadas de lo que sucedió en la infancia. Por eso me parecía muy importante hacer este episodio para que puedas identificar si algo de lo que te cuesta a día de hoy tiene un punto de partida en la infancia, lo puedas trabajar y actualmente puedas comenzar, por ejemplo, a poner límites, como te decía, y en definitiva darte tu lugar en tu propia vida, que en muchas ocasiones, esto aunque suene muy triste, es una realidad para muchísimas personas. Espero que te resulte interesante este tema, que te haya ayudado a entender un poco más en qué consiste el trauma. He querido hacerlo muy entendible, espero que así haya sido. Y si quieres que hable más de este tema, házmelo saber. Como te decía en el anterior episodio, no sé si será posible a día de hoy poner comentarios en Spotify. Hay como una complicación ahí, no sé a qué se debe. Si no, puedes dirigirte a mí a través de mi Instagram, Laura Moratalla Psicología, y estaré encantada de tener en cuenta tu sugerencia. Por cierto, si no lo has hecho aún, dale 5 estrellitas y sígueme para no perderte los siguientes episodios. Nos vemos pronto. Chao.